Me gustaría hablar un poco sobre la espiritualidad del arte. Tenemos la tendencia a pensar que aquello que es espiritual es algo fantasmagórico, es algo extraño, es algo que ocurre después de la muerte, o es algo que ocurre en algunas coincidencias entre sentimientos, sensaciones, aspectos vibrantes que nos hacen percibir algún tipo de noción de lo extraño, noción de lo paranormal. Se nos han dicho muchas cosas sobre la espiritualidad, pero quizá no se nos ha dicho algunas de las que yo quiero mostrarles. Decimos que existe la materia y existe el espíritu. Esa es la subdivisión de estas dos categorías. Aquello real que vemos, que percibimos con los cinco sentidos, es decir, que vemos, olfateamos, oímos, gustamos, tocamos, y aquello que no se percibe con esos sentidos, se percibe con otros sentidos, con los sentidos internos, sensitivos, con los sentidos que no podemos limitar, que no podemos reducir, que no podemos concretar, que no podemos pesar ni medir, ni contar. Esos sentidos les llamamos espirituales. Hay sentidos espirituales que todos conocemos. La intuición, por ejemplo. ¿Qué es la intuición? ¿Por qué intuyo que va a pasar algo? ¿Por qué presiento que va a ocurrir algo? ¿Qué resulta que ocurre? Ese es un sentido. Pero también tenemos sentidos visuales, espirituales. Olemos cosas espiritualmente. Palpamos cosas espiritualmente. Sentimos la sensación de vacío espiritualmente. ¿O no han tenido esos sueños donde vuelan? Esos sueños donde ven paisajes extraordinarios, donde se encuentran con la polola que dejaron hace años atrás y están viviendo una relación intensa con esas cosas. Lo espiritual podemos decir que es aquello que no podemos ni medir, ni pesar, ni limitar. No podemos hacer una imagen de lo espiritual. Yo no sé qué forma tiene la necesidad, pero sí sé que la necesidad existe. No sé qué forma tiene el amor, pero sé que el amor existe. No sé qué forma tiene la verdad, pero sé que la verdad existe. No sé tampoco qué forma tiene la bondad, pero sé que la bondad existe. Luego, esas existencias que no somos capaces de concretar en límites son esas existencias que decimos que son espirituales. No tenemos que ser nada extraordinario para ser un ente espiritual. Todos somos un ente espiritual. Pensemos en qué es lo que estamos haciendo ahora mismo. Yo les estoy presentando una serie de significados y ustedes están entendiendo esos significados. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo lenguaje. Estamos hablando castellano. Y como castellano lo entiendo yo y lo entiende usted, nos comprendemos. Pero resulta que lo que yo les estoy diciendo a ustedes es algo que se lo estoy transmitiendo no de forma material. No está saliendo nada de mi cerebro que vaya pasando a través de algún tipo de conducto electromagnético que les llegue a su cerebro. No, simplemente les estoy dando una serie de elementos que les hacen sentir que me comprenden, que les hacen sentir que me comprenden. Es decir, están ustedes captando sensaciones que es algo totalmente espiritual y esas sensaciones les hacen sentir que me comprenden. Y el comprender también es espiritual. Es decir, no hay una calculadora con números ahí ni con imágenes ahí que digan comprender significa comprender, comprender significa entender esto, tal, 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 tal. No, no hay nada. Simplemente ustedes reciben una noción y esa noción, como tienen ustedes también un prototipo de noción similar a la mía, se entienden, se comprenden. Luego, ¿qué hacemos nosotros a lo largo del día que no sea espiritual? ¿Qué propuesta tenemos que salga de de algún cajón de nuestro cerebro? ¿Qué propuesta es una caja que sale de un cajón del cerebro y se pone sobre la mesa? Cualquier propuesta es simplemente una idea.
Y esa idea no se ve, no se pesa, no mide, no tiene tamaño, no tiene color, no tiene densidad, no se puede tocar, no se puede reducir ni ampliar, no tiene tamaño. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es la idea? La idea es un elemento espiritual. ¿Qué es la comunicación? El lenguaje podemos decir que si hacemos signos y las ponemos sobre la pared estamos haciendo una cosa matérica con cierta materia, la materia de una tiza, la materia de un plástico, de un acrílico que recortamos y lo ponemos en la pared y es el signo de una A. Y eso podemos decir que es materia. Esa materia con la que hicimos el signo de la A. Pero resulta que el significado del signo no es materia. El significado del signo es algo que se comprende. Y al comprenderse, se dice que es una A, cuando no es una A. En realidad es un plástico, o es un montón de tiza, pero no es algo distinto a lo que puse sobre la pared o sobre el pizarrón. Pero yo lo declaro distinto. Yo digo que eso es una A, es un signo. ¿De dónde saco que es un signo? Si es una porción de tiza o es una porción de plástico, dependiendo de si he hecho una A con un modelo de plástico o si he hecho el trazo de una A con una tiza en la pizarra. Luego lo que hacemos todo el día es transmitir elementos espirituales. Nosotros nos comunicamos ideas, nos comunicamos pensamientos, nos comunicamos recuerdos de una experiencia y reconocemos esos recuerdos. Yo a mí cuando me cuentan que estuvieron en Nueva York de vacaciones, yo no voy a Nueva York a ver dónde está Nueva York para comprender ese relato que me cuentan de que estuvieron en Nueva York. Simplemente me imagino lo que hicieron en Nueva York y esa imagen es espiritual. Esa imagen no es física. Yo no tengo una pantalla ahí dentro del cerebro donde, ahí están los píxeles donde estoy metiendo las imágenes de Nueva York. No, se establecen. Luego la espiritualidad en el arte tiene que ver con ese saber establecer esas nociones, ese conocimiento, esas ideas que el otro puede recibir también, que el otro puede reconocer también. Pero estamos creando aspectos que producen la sensación de algo espiritual. Cuando yo pinto una casa, no estoy haciendo la casa, estoy poniendo colores para que creen en el otro la imagen o el significado de una casa. Pero lo que está sobre el cuadro no es una casa, son planos de color. Cuando hago un cubo lineal con unas líneas sobre el pizarrón y pregunto a los alumnos qué es esto, todos me dicen es un cubo. ¿De dónde me sacáis que es un cubo? ¿Dónde está el volumen de esto? Si está hecho sobre el pizarrón, esto es plano. Pero los miento. Les estoy mintiendo con la imagen, les estoy haciendo creer algo que es falso. Les estoy creando la intención de comunicarles que eso es un cubo, pero no es un cubo, no tiene volumen, está dibujado sobre la pizarra, luego es plano, son líneas nada más. Es más, son puntitos de tiza, son carbonato cálcico que está ahí pegado a la sustancia del pizarrón. Luego, al día estamos constantemente ejerciendo un poder espiritual, el poder espiritual de la comunicación, el poder espiritual de la transmisión de ideas, de la transmisión de pensamientos, de imágenes, de razones, de sentimientos, ¿no? Y todas esas cosas son espirituales, ¿no? Y aún así, algunos de nosotros seguimos pensando que somos materia. ¿Qué es la materia? Pensemos un poco en eso. ¿Qué es la materia? Si la materia está compuesta de átomos, ¿qué es un átomo? Si el átomo está compuesto de un inmenso vacío, bueno, ¿qué hay de materia en el átomo? Es el protón, es el electrón. ¿Qué hay en el electrón? Fuerza. ¿Qué hay en el protón? Fuerza. ¿Qué hay en el átomo? Fuerza. ¿Qué es la fuerza? Energía. ¿Qué es la energía? ¿Cuál es el límite de la energía?
Nosotros cuando sentimos calor, ¿hasta dónde nos llega el calor? ¿Cómo delimitamos el borde del calor? Hasta aquí hace calor y de aquí para allá hace frío. ¿Cómo lo delimitamos? ¿Cuándo empieza el día? ¿En qué momento empieza el día? ¿En qué momento termina el día? ¿Cómo podemos fijar el momento exacto del comienzo del día y del término del día? Si la Tierra es redonda, ¿en qué punto de esa redondez podemos fijar el inicio y el término de un día? Y supuestamente el día es físico y la Tierra es física también. ¿Dónde está la línea? ¿Qué es una línea? Examinemos la línea con un microscopio. A ver dónde se termina la línea y dónde comienza la línea. Examinemos cualquier límite de la materia y veamos dónde se limita. Y nos vamos a dar cuenta de que la noción del límite es solamente una mera intelectualización de un término. Pero es una mera intelectualización. ¿Por qué? Porque mi cabeza no tiene un término como fijo. Tiene un montón de átomos que están dando vueltas al borde de ese término. Y esos átomos son como las fumarolas del Sol. Van y vienen, van y vienen. ¿Dónde está la superficie del Sol? Luego nosotros somos seres enteramente espirituales. ¿Por qué? Porque buscamos valor en todo lo que hacemos. Libertad es la capacidad de optar por lo que es válido. Y cuando optamos por lo que es válido, siempre y para todos nos liberamos. Literalmente nos liberamos de la acusación, del rechazo y del reclamo del otro. En ese sentido estamos liberados. Luego la libertad está persiguiendo siempre un valor. Bueno, ¿y qué pesa un valor? ¿Cuánto mide un valor? ¿Cuál es la densidad e intensidad de un valor? ¿Cómo la medimos? ¿Cómo se mide la cantidad de amor, la cantidad de verdad, la cantidad de bondad? ¿Cómo se mide una sensación? ¿Cómo la medimos? ¿Dónde la definimos? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Dónde decimos hasta aquí llegó la sensación? Lo otro ya no es sensación. ¿Por qué no podemos crear una imagen de la sensación? ¿Por qué cuando hablamos y pedimos a los alumnos, ok, háganme un tema? Propónganme el tema de las gracias. A ver cómo me hacen ustedes una imagen de las gracias. A ver cómo me hacen una imagen del amor. Pueden hacer una representación de dos personas dándose un beso y eso alude al amor. Pero el amor es la fuerza que une. ¿Cómo grafico la fuerza que une? La verdad es una concordia, es la concordancia entre una noción y un significado, entre un criterio y un significado, entre una razón y un juicio justo. Pero ¿cómo demuestro esa concordancia? ¿Cómo puedo limitar la reciprocidad en la verdad? ¿Cómo puedo limitar la reciprocidad en la bondad? ¿De qué manera? Luego, esas cosas que no tienen límite son aspectos espirituales. No son espíritus caminando por ahí a través de las paredes. No son fantasmas ni cosas de temer. Es nuestra realidad diaria. Es nuestra realidad diaria. Nosotros somos seres enteramente espirituales. Hasta el cuerpo se mueve de una forma espiritual. Se mueve por impulsos, por estímulos. Estímulos e impulsos, impulsos a estímulos, estímulos e impulsos. Eso es lo que mueve nuestro cuerpo. ¿Cuánto mide un impulso? ¿Cuánto mide un estímulo? ¿Cuánto pesa un estímulo? ¿Cuál es el límite del impulso o del estímulo? ¿De dónde? Cuando tenemos hambre, ¿cuánto mide el hambre? ¿Cuánto pesa el hambre? O sea, ¿por qué no nos ponemos a pensar un poco más en lo que decimos? Y nos enteramos de que somos entidades espirituales, de que la parte física es simplemente un aspecto intermediario que nos permite conectarnos con el exterior para poder adquirir la experiencia suficiente para madurar nuestro interior. Nosotros tenemos 5 sentidos. Los 5 sentidos son un intermediario entre nuestra conciencia y el ambiente que nos permite ser conscientes. Pero son intermediarios.
Nada hay en nuestro intelecto que no haya pasado antes por nuestros sentidos, absolutamente nada. Todo pasa a través de los sentidos para que llegue al intelecto. Si no fuese a través de los sentidos, no podríamos desarrollar nuestra inteligencia. Aquel en el que no operan los sentidos se dice que está en estado de coma. No está sano, no está percibiendo, no está aprehendiendo, no está reconociendo sensaciones, no está recibiendo ni estímulos, ni impulsos, ni ningún tipo de conectividad que le permita grabar en su memoria algún tipo de experiencia, porque no las reconoce. Luego, nuestra entidad espiritual es la esencia y nuestra sensorialidad, si es que se puede llamar así, nuestra sensorialidad es el intermediario que nos conecta con el ambiente para poder desarrollar nuestra entidad espiritual. Y nuestra entidad espiritual tiene un rector, el rector al que llamamos sentido común, el rector al que llamamos nuestra conciencia de las cosas, la conciencia del bien, la conciencia del derecho, la conciencia del deber, la conciencia del afecto, la conciencia de la razón, la conciencia de la responsabilidad. Tenemos un sensor como termostato que nos dice eso está mejor que aquello. No nos dice eso está mal, nos dice eso está mejor que aquello, porque la conciencia no persigue el mal, persigue el bien. El sentido común persigue el bien. La libertad es la capacidad de optar por aquello que es siempre y para todos válido. Pero también podemos optar por aquello que es válido para nosotros solamente. Pero optamos sola y exclusivamente por aquello que nos da la gana, y aquello que nos da la gana nos beneficia, y por eso nos motiva a hacerlo. Luego no existe una conciencia del mal. El mal es simplemente una intelectualización, simplemente ponerle nombre a algo que no está tan bien como lo otro, o que no está mejor que lo otro. No aprendemos de los errores aprendemos sola y exclusivamente que no se deben de hacer. Aprendemos de la eficiencia, aprendemos de esa intelectualización de las cosas, de esa experimentación de las cosas y de esa participación en la correlativa sensibilidad con las cosas. Así es que somos seres netamente espirituales, enteramente espirituales. No necesitamos hacer yoga para desarrollar nuestra espiritualidad. No necesitamos meditación trascendental, ni ir al Tíbet. Necesitamos simplemente reconocer que somos seres de conciencia y que todo lo que estamos adquiriendo es o noción, es decir, conocimiento, o es experiencia, o es sensación, y lo que debemos de ir acumulando dentro de nuestro aparato sensible son aquellas sensaciones de agrado, aquellas sensaciones vinculares, aquellas sensaciones de complacencia, y tenemos que almacenar también aquel tipo de raciocinio justo, es decir, que se ajusta a la razón que lo declara válido. Todas las cosas tienen una simple razón. La razón del teléfono es comunicarnos. Esa es la simple razón del teléfono. Si el teléfono no comunica, ya no es teléfono, es basura. La razón del auto es transportarnos. Si no os transporta, ya no nos sirve, ya no es un auto, ya es basura. Todas las cosas tienen una sola razón, no 25 razones, tienen una que los fundamenta. Y después tienen varias que los justifican, en tanto que yo use el auto para chatarra, y ahí el auto ya se convierte en chatarra, luego el auto es chatarra y además es un automóvil, pero cuando no es un automóvil es una chatarra, es decir, tiene dos justificativos. No, tiene un justificativo en cada caso. En el caso de que funcione necesito que se mueva, y en el caso de que no funcione, lógicamente es chatarra. Esos son dos momentos distintos para calificar esa razón. Y buscamos también el respeto por la responsabilidad. A todos nos gusta que el otro sea responsable, que el otro sea puntual, que el otro llegue a tiempo, que el otro cumpla con su deber, que el otro sea bueno, que el otro sea confiable, que sea amable. Eso es lo que esperamos de los otros. Son elementos espirituales.
La amabilidad, cuánto pesa, cuánto mide, dónde está, cuál es el límite, cuál es la forma. No tiene forma. ¿Por qué? Porque no tiene un contorno que limite ese cuerpo o ese espacio. Entonces, la responsabilidad no tiene forma, es algo espiritual. La razón no tiene forma, es algo espiritual. La sensación de agrado o desagrado son sensaciones, pero no podemos limitarlas, es algo espiritual. Luego, ¿qué somos? Somos seres espirituales y, como les digo, no tienen que ir a una escuela para aprender a ser seres espirituales porque ya lo son. Lo único que tienen es que reconocerse a sí mismos sensibles, comprensivos y responsables, ¿no? Son la medida que responden a esa razón que les justifica válidos, se hacen maduros. Ese es el único trabajo espiritual que hay que desarrollar. Yo me he encontrado con personas que piensan que la espiritualidad es abandonarse, negar todo tipo de pensamientos, negar a la sociedad y marcharse al cerro a meditar, negar todo tipo de comportamiento conectivo, entrar dentro de lo que ellos llaman natural, que es el rechazo total de la naturaleza. Y dicen que eso es un desarrollo espiritual, porque se controlan. Cuando quieren controlarse, se controlan. Cuando deben controlarse, no lo sé. Pero cuando quieren, sí se controlan. Bueno, yo también. Cuando quiero controlarme, me controlo, pero no sé si cuando debo controlarme soy capaz de controlarme. Si yo no soy tentado por ninguna tentación, es muy fácil superar la tentación. Pero ¿qué pasa cuando alguien en la micro te empuja y te maltrata? ¿Te controlas ahí también? El ejercicio que debemos hacer para desarrollar nuestra espiritualidad es el dominio de nuestra actitud. El ejercicio del dominio de nuestra actitud constante nos hace poderosos. Nos hace poderosos porque podemos mostrar una actitud que acomode en cada situación. Si es que nos sentimos seres espirituales. Ahora, si nos sentimos simplemente seres matéricos, seres instintivos, entonces no. No, porque el instinto responde simplemente a necesidades biológicas. Y cuando tenga hambre voy a tener que comer, y cuando tenga sueño voy a tener que dormir, y cuando tenga ganas de salir corriendo voy a tener que hacer ejercicio. Pero si me dejo llevar solamente por los instintos y salgo a correr cuando tengo que trabajar y me quedo durmiendo cuando tengo que estudiar y me pongo a comer antes de que coma la persona que me invita a almorzar, pues voy a quedar como bastante mal educado, ¿no es cierto? Luego, nuestra realidad es espiritual, es enteramente espiritual. Somos seres espirituales y esa espiritualidad no tiene nada que ver con la vida, no tiene nada que ver con el tiempo de desarrollo en la vida. Se desarrolla en la vida, pero no se termina con la vida. ¿Cómo se puede terminar con la vida algo que no empieza con la vida? ¿Cuándo empezaron las sensaciones a funcionar en el cuerpo humano? ¿En qué momento? ¿Cuándo decidí yo que iba a comenzar a nacer? ¿Cuándo decidí yo que iba a tener los ojos azules? ¿De dónde surge la necesidad de mi existencia? Fui yo quien la creé en el vientre de mi madre y dije, no, 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 ahora yo quiero salir, ahora yo quiero nacer. Vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. El conjunto de fuerzas que permite la consecución de un propósito. Eso es la vida. Pero mi intención está antes de esas fuerzas. Y mi consecución está después de esas fuerzas. Es decir, la necesidad de nacer no la tengo yo, no la tiene la vida. La necesidad de nacer viene antes, viene de la generación anterior. Y lo realizado por mi vida queda ahí, en la conciencia de aquellos que han participado de mi vida.
todos mantienen un recuerdo de mí, de una u otra manera. Luego yo estoy ahí en cada uno de los recuerdos. Ahora, si somos espirituales, si resulta que todo lo que hago yo a diario es llenarme de espiritualidad, ¿cuándo se muere la espiritualidad? ¿Y por qué se muere? ¿Por qué tiene que morir algo que no participa de la vida? Esto es como la radio. Se rompe la radio y ¿qué? ¿Se acaba la emisora? La emisora, es la que emite los sonidos y nosotros a través de la radio los recibimos. Se rompe la radio, pero la emisora queda ahí funcionando. Yo soy lo mismo, yo soy un ente espiritual, un ser espiritual, creado por una necesidad espiritual, que estoy todos los días realizando obras espirituales porque estoy siempre satisfaciendo una necesidad que no es física, que es espiritual, mediante la existencia física, que es la que me conecta con el espacio y con el tiempo para poder adquirir una sensación, una razón o una experiencia. Pero ni la experiencia, ni la razón, ni la sensación son físicos, a pesar de que los he experimentado en un ambiente físico. Luego, esto es digno de pensarlo, ¿no? Yo creo que debemos darnos al menos un tiempo, unos minutos, para pensar en qué es lo que significa esto de ser espiritual. Y si el artista es un ente espiritual que percibe o capta las máximas necesidades válidas para todos, esas necesidades que son materia o son necesidades humanas, necesidades espirituales. Pensemos un poquito en ello. Les quiero dejar solamente con esa pregunta. Buenas noches.